El padre sin cabeza. Ciertamente, de las leyendas mexicanas macabras que se conocen en la actualidad, están ambientadas o surgen a partir de algún suceso que ocurrió en la época de la colonia española e Inquisición, siendo esta una etapa bastante sangrienta, pues, como todos ustedes sabrán, la decapitación de las personas era tan común como la fuerte determinación de quemar vivo en la hoguera a todo aquel que fuese sospechoso de practicar o estar relacionado con todo lo referente a la brujería. En esos tiempos se dependía de la tenue iluminación que proporcionaban los faroles para mitigar la oscuridad de la noche. Estos solían jugar con la imaginación de las personas, creando en sus mentes tintineantes sombras fantasmales en cada rincón, provocando un tremendo susto a los transeúntes, quienes, debido a la falta de transporte público, se veían obligados a caminar largos tramos en horas poco adecuadas. Fue en un tiempo en que apenas daban las 6 o 7 de la tarde. Las sombras de la noche creaban una oscuridad completa. Momentos en que la gente optaba por refugiarse en sus casas y salir solamente por necesidad, pues todos trataban de evitar un encuentro con los escalofriantes espectros que creían que poblaban las calles, adueñándose de estas y convirtiéndolas en escenarios para sus andanzas demoníacas. Incluso los mismos templos de la iglesia, que son considerados sagrados, al ser la morada de Dios, eran sitios especialmente temidos, pues por las noches se veían vagar por el claustro sombras fantasmales que podía o no ser causantes de extraños ruidos, dotando de una densidad tenebrosa al ambiente. Las anécdotas que se compartían en sus interiores eran más historias de espantos y aparecidos que situaciones de milagros o misticismo, tal como debería ser. Justamente la experiencia más terrorífica que da vida a estas leyendas sucede en uno de estos templos, cuando un sacerdote recién llegado al pueblo organizaba en total soledad las cosas de la mudanza durante la noche. El clima caluroso era sofocante, quizás eso meritó para que, pasadas un par de horas, el cansancio comenzara a vencerlo. Es así como aquel cura se vio en la necesidad de tomarse un descanso de sus actividades. Cruzó el patio hasta llegar a una escalera de caracol que llevaba al campanario. Es cuando ocurre el avistamiento paranormal jamás imaginado por él. Mientras caminaba pudo percibir una enorme calma en el jardín, acompañada por el melodioso canto de un tecolote. Antes de subir por las escaleras, quiso disfrutar un poco de una repentina brisa fresca que sopló sobre su rostro. Cerró sus ojos, como tratando así de disfrutar al máximo de esa agradable sensación. Pero antes de lograr alcanzar la deseada paz interna, un lastimero sonido interrumpió su deleite, obligándolo a abrir los ojos de inmediato, para tratar de distinguir entre aquella profunda oscuridad la fuente de aquel extraño sonido. Hacía todo el esfuerzo para intentar enfocar su visión y encontrar la claridad que le ayudara a escudriñar entre los arbustos, pero no lo conseguía. La vela que llevaba en sus manos se había apagado repentinamente, complicando más las cosas. Por lo tanto, prestó mucha más atención al sonido para así guiarse por medio de aquel quejido, y al llegar a quien lo estaba ocasionando,
Caminó a tientas palpando las ramas del patio. Después de dar unos cuantos pasos, dejó de sentir las hojas de los arbustos. Ahora comenzó a tocar algo muy diferente. Parecía ser una tela. Por su tacto supo que era una vieja y desgastada. Movido por el desconcierto, al instante utilizó ambas manos para seguir investigando de qué se trataba. Pero no tuvo mucho tiempo para esto, ya que una tenue luz empezó a seguir de la nada, dándole la imagen de lo que estaba frente a él. Se trataba de una persona que llevaba puesto un hábito que era de tela, que en ese momento estaba tocando, la cual soltó de inmediato al quedar petrificado de terror, pues cuando por fin logró distinguir la figura a la perfección, vio que ese hombre solo tenía cuerpo, le faltaba la cabeza. El sacerdote emitió un grito aún más escalofriante que la horrorosa aparición. Sintió que el alma se le salió del cuerpo por unos momentos. Cuando pudo reaccionar, empezó a correr sin rumbo fijo. Su única intención era alejarse de aquel monje decapitado que flotaba detrás de él, pues éste gemía y lloraba, suplicando a gritos que le ayudara a encontrar su cabeza. Cuentan que durante mucho tiempo esa aparición hizo notar su presencia. No obstante, nadie fue capaz de brindar detalles más precisos sobre este, ya que todos huían despavoridos de ese aterrador padre sin cabeza. El Hospital de Morelia. La siguiente leyenda de terror tiene origen en un conocido hospital que se encuentra en Morelia, Michoacán, México. Se trata de un hospital que actualmente está en funcionamiento. Sin embargo, en cada uno de los rincones, en las profundidades de sus pasillos, salas y cuartos, guardan innumerables relatos de apariciones fantasmales y eventos sobrenaturales que muy pocos han tenido la desdicha de experimentar en carne propia. No obstante, son conocidos por todos los que trabajan en el lugar, especialmente por los encargados de vigilar el edificio por las noches, quienes aseguran con total certeza que dichos acontecimientos son reales y que en verdad hay actividad paranormal que sucede cuando se supone que no debería haber nadie rondando en el interior. Una de las historias más resonadas es en la que se afirma que en el cuarto de operaciones del hospital, mayormente conocido como quirófano, todas las noches se aparece la presencia de un hombre que, frente a la mirada atónita, quien lo ve, este traspasa las paredes como si solo se tratara de una sombra espectral. También cuentan que en ocasiones se escuchan unos gritos desgarradores, a los cuales atribuyen a esa pobre alma en pena que todavía no puede obtener el descanso eterno. El cuarto de la morgue también tiene su lado oscuro, pues en ese friolento lugar donde trasladan los cuerpos de las personas que lamentablemente fallecen, se escuchan frecuentemente ruidos sin explicación alguna, sonidos de vidrio rotos, como así también el peculiar chillido de las puertas, como si alguien les estuviera abriendo y cerrando. Pero jamás ven de quién se trata. Tampoco podía faltar esa escalofriante sensación que todos experimentan al pasar por ese recinto, ya que se sienten observados en todo tiempo por alguien, pero al buscar no encuentran a nadie más allí. Pero sin duda alguna, la experiencia más tenebrosa que se puede vivir en el lugar es la que sucede en la sala de terapia intensiva.
la cual está ubicada en el 8º piso del hospital. Pues los desafortunados testigos que han presenciado esa aparición cuentan que por las noches aparece una mujer usando una bata blanca propia de la indumentaria del hospital, caminando por los pasillos sin pronunciar palabra alguna, pero que esa espeluznante mujer va dejando tras de sí unas manchas de sangre sobre el piso y las paredes, mismas que después de un determinado lapso de tiempo desaparecen por sí solas. Precisamente es un vigilante del edificio quien relata que esos hórridos fantasmas que aparecen en el 8º piso tienen como origen una historia macabra. Se trataría de una mujer que fue paciente del hospital a quien le hicieron un trasplante de riñón, pero por desgracia para ella el órgano no reaccionó como debía haberlo hecho. Al sentir que ya tenía pocas esperanzas de vida, decidió terminar todo de una buena vez, arrojándose desde una de las ventanas del 8º piso, perdiendo la vida al instante. Siempre hay alguien quien tiene algo nuevo para contar, acrecentando el terror de los que se atreven a ingresar a ese terrorífico edificio. El forastero y la niña. Esta es una corta pero terrorífica leyenda mexicana. La historia comienza en un poblado muy alejado de la carretera, ubicado en la montaña de una sierra, en donde dicen que el espectro de una niña suele manifestarse cada noche del 21 de febrero, caminando por los senderos para luego desaparecer. En una ocasión un foráneo pasaba por el paraje y se hospedó en una de las pequeñas chozas del pueblo, con intención de descansar unos días para luego seguir con su camino. Una noche mientras él estaba en su casa a punto de dormir, alguien tocó la puerta. Cuando atendió, quedó sorprendido al ver que se trataba de una pequeña. Cuentan que ésta tenía signos de quemaduras. Cuando el foráneo le preguntó qué necesitaba y en qué podía ayudarla, ella le respondió que solamente deseaba un vaso de agua para calmar su sed. Aún asombrado, el hombre fue a la cocina y trajo consigo el vaso de agua. La niña bebió, le agradeció y se marchó. En las siguientes 3 noches, ella visitó al hombre repitiendo la misma acción. Bebía el agua y se retiraba. Fue a la 4ª noche reciente cuando él decidió indagar más a la niña. Esa vez le preguntó quiénes eran sus padres, con quién andaba a esas horas y de dónde venía. El semblante de inocencia de la pequeña se convirtió en un rostro demoníaco y con una voz de ultratumba le gritó que su padre era el mismo innombrable. Después de esas palabras, desapareció. Curiosamente, el foráneo falleció a los 2 días de haber tenido ese último encuentro. Desde entonces cuenta la leyenda que todas las noches del 21 de febrero se aparece la niña por los alrededores del pueblo en busca de un poco de agua y de su siguiente víctima.